Bienvenidos a Historias ocultas en las sombras. Mi nombre es Félix. Soy de México, pero hace años me mudé a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. La vida nunca fue fácil, pero últimamente las cosas habían llegado a un punto crítico. Perdí mi trabajo y el dinero que lograba juntar apenas alcanzaba para mandar algo a mi familia en México. Vivía en un pequeño cuarto que rentaba con mucho esfuerzo, pero cuando ya no pude pagar, tuve que salir. Fue mi amigo Armando quien me ofreció su lugar. Armando era mi mejor amigo. Aunque no tenía mucho, siempre estaba dispuesto a ayudarme. Me dejó quedarme en su cuarto por un tiempo, pero a decir verdad, me sentía incómodo. Era un espacio reducido, y aunque Armando hacía lo posible para que me sintiera bien, no era fácil aceptar que dependía de alguien más. Sin embargo, no tenía otra opción. Una noche, Armando me dijo que no dormiría en su cuarto. Tenía que trabajar en un turno nocturno. Esa fue la noche que mi vida cambió para siempre. Eran cerca de las 3 de la madrugada, cuando algo extraño me despertó. Al principio, creí que había sido un sueño. Tal vez uno de esos que se desvanecen en el instante en que abres los ojos. Pero no fue así. Había algo en el aire. Algo pesado, asfixiante. Abrí los ojos de golpe, sin intención, como si una fuerza externa los hubiera obligado a despertar. Estaba acostado boca arriba, incapaz de moverme. Mi cuerpo no respondía, como si estuviera clavado en la cama. La oscuridad del cuarto parecía más densa de lo normal, y solo un tenue rayo de luz que se filtraba por la ventana iluminaba parcialmente las paredes. Esa luz, que normalmente me traía calma, ahora parecía realzar las sombras, haciéndolas moverse y contorsionarse de una forma que no parecía natural. En ese momento lo escuché. Una voz, grave, profunda, imposible de ignorar. No era un sonido que saliera de una garganta humana. Era algo más, algo que resonaba dentro de mi cabeza, pero que también llenaba el cuarto entero. Su tono era calmado, pero cargado con una amenaza implícita. Y pronunció mi nombre. Félix. Mi corazón dio un vuelco. Fue como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y lo apretara con fuerza. Intenté moverme, pero mi cuerpo seguía inmovilizado. Quise gritar, pero mi garganta no emitió ningún sonido. La voz habló de nuevo, rompiendo el silencio de una manera que helaba la sangre. Sé todo sobre ti, Félix. Sé lo que estás pasando. Sé que estás desesperado. Mi mente corría en 1000 direcciones, tratando de encontrar una explicación. Estaba soñando. Era un caso de parálisis del sueño. Pero la voz no me daba tregua. Continuó, lenta y calculada, como si saboreara cada palabra. Puedo ayudarte. Pídeme lo que quieras. Dinero, fortuna, mujeres, lo que desees. Pero a cambio, deberás entregarme algo. La oscuridad del cuarto parecía cobrar vida. Las sombras en las paredes se movían de una forma que no podía atribuir al viento o a la luz de la calle. Eran demasiado definidas, demasiado intencionales, como si algo estuviera acechando desde el otro lado. Intenté cerrar los ojos, pero ni siquiera eso podía hacer. Estaba completamente expuesto, obligado a escuchar. Entrégame a un familiar, Félix. Solo uno. Y todo lo que quieras será tuyo. Tu vida cambiará para siempre. Cada palabra caía sobre mí como un martillo, y el significado detrás de ellas me revolvía el estómago. La idea de entregar a alguien de mi familia, de sacrificar a un ser querido, me parecía impensable, pero la voz lo decía con tal naturalidad que parecía haberlo hecho 1000 veces antes. Intenté pensar racionalmente. Quizás era un sueño extremadamente vívido, pero no podía ignorar la sensación que tenía en el cuerpo. Era real, lo sentía. La presión en mi pecho, el frío que parecía emanar de cada rincón del cuarto, el sonido de la voz que no podía venir de este mundo.
Sé que lo estás considerando. Sé que lo necesitas. Piensa en todo lo que podrías tener. Todo lo que siempre has deseado, al alcance de tu mano. No volverías a preocuparte por el dinero. No tendrías que pasar hambre ni vergüenza. Solo debes decir un nombre, Félix. Solo uno. La voz era persuasiva, casi hipnótica. Cada vez que hablaba, parecía que las sombras del cuarto se acercaban más, como si intentaran rodearme. La temperatura bajó bruscamente y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo inmovilizado. No había manera de escapar. Quise gritarle que se callara, que me dejara en paz, pero seguía atrapado. Mi mente comenzó a retroceder en busca de algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Entonces recordé las historias de mi bisabuela. Ella siempre hablaba de entidades que ofrecían pactos, seres que se alimentaban de la desesperación humana. Decía que usaban nuestras debilidades en su beneficio, ofreciéndonos todo lo que queríamos a cambio de algo invaluable. La voz parecía leer mis pensamientos. Se burló. ¿Tu bisabuela? Ah, sí, la bruja. Ella sabía de nosotros. Sabía lo que podíamos ofrecer. Pero ella también sabía que todos, eventualmente, caen. Tú no serás la excepción. Lo sabes, Félix. Mi pecho se llenó de rabia, pero también de un miedo profundo. ¿Cómo sabía eso? ¿Cómo conocía las historias de mi familia? Intenté concentrarme en lo que mi bisabuela me había enseñado. Una frase resonaba en mi mente. El poder siempre tiene un precio. Nunca vendas tu alma ni la de nadie más, sin importar lo que te ofrezcan. La voz continuó, más insistente. Puedo darte todo lo que quieras. No tienes que seguir viviendo así. ¿Qué prefieres? ¿Seguir sufriendo, humillado, viendo cómo te consume la miseria? ¿O tener todo lo que mereces con solo decir un nombre? Piénsalo, Félix. Nadie tiene que saberlo. Nadie tiene que descubrir lo que hiciste. Será nuestro secreto. El cuarto parecía cerrarse a mi alrededor. Las sombras ya no solo se movían, parecían formar figuras humanas, alargadas y deformes, que me observaban con ojos invisibles. Sentí que algo se acercaba a mi cama, aunque no podía girar la cabeza para verlo. Por un instante, mi mente flaqueó. Pensé en mi situación, el dinero que no tenía, las veces que había pasado hambre, la vergüenza de no poder ayudar más a mi familia. ¿Y si aceptaba? ¿Y si solo decía un nombre? Pero el rostro de mi madre apareció en mi mente. Luego el de mis hermanos, mis sobrinos, mi familia en México. No podía hacerlo. No podía entregar a alguien inocente, no importaba cuánto lo necesitara. Con todo el valor que pude reunir, hablé. Mi voz salió débil, pero firme. No soy dueño de la vida de nadie. Nadie tiene derecho a decidir sobre otra persona. Aléjate de mí. El cuarto quedó en silencio. Por un momento pensé que la voz se había ido. Pero entonces escuché una risa baja, burlona, que resonó en el aire como un eco. Te arrepentirás, Félix. Cuando el hambre y la desesperación te golpeen, recordarás esta noche. Y entonces me buscarás. Yo siempre estaré cerca. La presión desapareció de repente. Pude moverme de nuevo. Me incorporé rápidamente, encendí la luz y revisé cada rincón del cuarto. No había nada. Las sombras estaban quietas y el aire frío había desaparecido. Pero la sensación de que algo había estado ahí, observándome, todavía me perseguía. Desde esa noche, mi vida cambió para siempre. Aunque la voz no volvió a hablarme, sentía su presencia cada vez que estaba solo. Las sombras parecían moverse cuando no las miraba directamente, y el silencio de la madrugada se volvió insoportable. Había sobrevivido a esa noche, pero sabía que algo, en algún lugar, seguía esperando. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y alivio. Por un lado, me sentía agradecido de que aquella voz no hubiera vuelto, pero por otro lado, no podía sacarme de la cabeza sus palabras.
¿Qué había sido aquello? ¿Un demonio? ¿Un espíritu? ¿Un simple sueño? Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Cada noche, a la misma hora, sentía una presencia en el cuarto. No escuchaba la voz, pero sabía que estaba ahí, observándome, esperando. Incluso Armando comenzó a notar que algo estaba mal. «Félix, pareces agotado. ¿Estás bien?», me preguntaba. Yo solo asentía, incapaz de explicarle lo que había vivido. Una noche, mientras Armando estaba en casa, decidí contarle todo. Su rostro se puso pálido mientras escuchaba mi relato. Cuando terminé, me miró fijamente y dijo: «Félix, mi abuela solía hablar de cosas parecidas. Decía que cuando un espíritu o demonio te ofrece algo a cambio de otra vida, lo mejor que puedes hacer es rechazarlo. Pero eso no significa que se irá tan fácilmente». Con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Encontré un nuevo trabajo, y aunque no era el mejor empleo del mundo, al menos me permitió ahorrar lo suficiente para mudarme a mi propio espacio. La presencia en el cuarto desapareció, y poco a poco fui recuperando la paz. Sin embargo, nunca olvidé aquella noche. A veces, cuando estoy solo y el silencio se vuelve abrumador, siento como si alguien me observara desde las sombras. Pero siempre recuerdo las palabras de mi bisabuela: «El poder siempre tiene un precio, pero no hay nada más valioso que tu alma y tu humanidad. Nunca los vendas, sin importar lo que te ofrezcan». Hoy comparto mi historia con la esperanza de que otros aprendan de mi experiencia. El mundo está lleno de cosas que no podemos entender, y aunque la tentación pueda ser grande, debemos recordar que nuestra alma no tiene precio, porque en algún lugar, en las sombras, algo sigue esperando. Y así llegamos al final de este inquietante viaje por el terror. Esperamos que hayas disfrutado de cada momento escalofriante y que tus nervios estén a flor de piel. No olvides dejar tu like si te atreviste a acompañarnos, suscribirte para más historias que helarán tu sangre y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima, y recuerda, las sombras siempre acechan. Buenas noches.